Joker, el Guasón, como se le conoce en otras traducciones, es uno de los personajes más intrigantes y populares del mundo del cómic. A simple percepción uno hasta se atrevería a arriesgar que por lo menos se trata del villano favorito del gran mercado de lectores, incluyendo a los fanáticos de Marvel. Con el paso de los años el Joker ha crecido como personaje, en parte gracias a la variedad de guionistas que han trabajado en sus historias, y en parte por las readaptaciones que ha sufrido en consecuencia del mismo paso del tiempo. A diferencia de otros personajes, la historia de sus orígenes parecen una gran incógnita, siendo que no hay una única versión sobre cómo este personaje derivó en el maniático homicida que todos conocemos. Ni siquiera hay consenso sobre su nombre. A veces lo recuerdo de una forma, a veces de otra. Si voy a tener un pasado prefiero que sea múltiple opción. No obstante, no faltan las historias que dan cuenta de los orígenes del Joker. En este artículo intentamos hacer un repaso sobre las más importantes. Desde Alan Moore hasta Paul Dini, pasando por las primeras historias y las adaptaciones cinematográficas. Jack, Red Hood y la planta de químicos. Elementos en común. Sin embargo, existen algunos cómics sobre los orígenes del Joker que coinciden en varios elementos en común. El Joker se llamaba Jack, adoptó la identidad de Red Hood antes de volverse el Joker, era pre-crisis, su apariencia se debe a un accidente en una planta de químicos. Si bien no todas las historias sobre el origen del Joker comparten estos tres elementos, es cierto que de alguna forma u otra aparecen conectados en las más importantes. Por cierto, ¿cuáles son las versiones más aceptadas? Con más de 1758 apariciones en sus 70 años de existencia, parece increíble que no exista un canon consensuado sobre los orígenes del Guasón. No obstante, hay algunos arcos que parecen ser los más populares a la hora de explicar sus orígenes. The Killing Joke, 1988. ¿Existe algo mejor que un maniático para describir a otro maniático? Este fue el razonamiento que llevó a DC a encargarle a Alan Moore, de Swamp Thing, Watchmen, la mejor historia del Guasón, y vaya que no los defraudó. Por lejos, la historia de los orígenes del Joker que se narra en The Killing Joke es la más popular entre los fanáticos. En ella se muestra al Joker como un comediante fracasado, que al ser incapaz de mantener económicamente a su familia incurre en el crimen de pandillas. Lamentablemente su familia es asesinada antes de poder ejecutar su primer gran crimen, robar la planta de químicos donde antes trabajaba. Bajo la identidad de Red Hood, Jack, así se llamaba en esta versión, es obligado a continuar con la misión teniendo como desenlace la caída a la piscina de vertederos. Saldrá con pelo y piel desteñidos, la nueva identidad del Joker. Lo más interesante de The Killing Joke es que explora los traumas psicológicos detrás del asesino. Detective Comics 168, 1951, esta fue la primera historia que narra los orígenes del Joker, una década después de su debut. En esta versión no se hace mucho énfasis en cómo el Joker decidió volverse maleante en primer lugar, pero sí descubrimos que antes de empezar su carrera como psicópata, el Joker se escondía bajo la identidad de Red Hood. Al igual que en muchas de las otras versiones, el Joker le explica de Batman cómo decidió saltar a la piscina de desechos químicos para abandonar la identidad de Red Hood. Batman Black and White Vol 2, 2002, esta historia a cargo de Paul Dini muestra un enfoque diferente en los orígenes del Joker. Según este arco, el Joker era un criminal frío y calculador que hizo su carrera como delincuente desde el escalón más bajo hasta convertirse en el líder. La historia también cuenta con los elementos que ya mencionamos antes. Red Hood, Batman arruinándolo todo y zambullida de Jack en una piscina de químicos. La gran diferencia radica en que la locura del Joker es fingida y no genuina, como en otras versiones. ¿Cómo es esto? Según la visión de Paul Dini, el Guasón actúa su locura como parte de una estrategia que lo ubicaría en Arkham en lugar de una prisión de máxima seguridad. Batman Confidencial, 2007, el aporte de Lovers y Madmen es por lejos la historia más larga sobre los orígenes del Joker. En este caso los acontecimientos son narrados desde el punto de vista de Batman, y a diferencia de las otras versiones, el Joker no tiene familia ni conexión alguna con Red Hood. Para esta versión Jack se nos presenta como un atracador de bancos con algunos desórdenes emocionales. Su primer encuentro entre Batman deriva en la obsesión con el hombre murciélago, lo que da inicio a una suerte de guerra de bromas pesadas.
El resto es por todos conocido: accidente en la piscina de desechos tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchas más versiones de los orígenes del Joker. Batman Gotham Knights, The Actor Riggs, Zero Year, New 52, The Brave and the Bold. En definitiva, son tantas que me resulta imposible enumerarlas todas. ¿Y las películas? En el caso de la notable versión de Tim Burton, a mi gusto la mejor película de Batman, el Joker, conocido como Jack Napier, resulta ser el asesino de los padres de Bruce Wayne. Al igual que en la gran mayoría de sus orígenes, el Joker cae en una piscina de tóxicos y emerge como el criminal psicópata que todos conocemos y amamos. Por otro lado, la saga de Nolan, The Dark Knight, hace énfasis en mantener el origen del Joker como un absoluto misterio. Lo único que se revela es que el personaje sufrió abusos de violencia durante su infancia, dicho en sus propias palabras. Vale destacar que en esta versión más oscura del personaje se hace alusión a The Killing Joke, cuando el Joker le dice a Batman que en el fondo son la misma entidad, uno no puede vivir sin el otro. Un momento memorable de la película, sin dudas. En conclusión, los orígenes del Joker permanecerán como un misterio pese a la gran cantidad de versiones que pululan en la franquicia del hombre murciélago. La incertidumbre se convierte en parte del sello distintivo del personaje, algo que lo engrandece frente a otras figuras del universo DC. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que debería existir un canon oficial sobre los orígenes del Joker? ¿Cuál es tu historia favorita?